Hoy el tema que Dios ha puesto en mi corazón es venciendo mis temores. Yo creo que temores todos tenemos y temores es esa parte donde nos da cierto temor hacer las cosas. Quisiera entrar dar una breve explicación, una breve introducción, la diferencia entre miedo y temor. A veces confundimos el sentir miedo con el sentir temor y no sabemos cuál es la diferencia. Psicológicamente, la diferencia entre miedo y temor es que el miedo no es, el miedo es saludable, el miedo es la parte que naturalmente Dios puso en nosotros para resguardarnos y protegernos. Es decir, cuando nosotros de manera natural, de manera original, vemos peligro, entonces hay algo que se activa en nuestro ser, que no lo pusimos nosotros, y ese miedo nos hace actuar en cuestión de nuestra seguridad. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, pues si estamos en una joyería y entran unos encapuchados con armas, pues va a haber algo que se activa en nuestro ser que nos hace resguardarnos para cuidar nuestra vida. O el ejemplo que vemos si una mamá ve a su pequeño que va y ve un carro, la mamá es capaz de hacer cosas sobrenaturales porque ve que su pequeño está en peligro. ¿Me estoy explicando? Creo que los que somos padres a veces nos hemos visto haciendo cosas sobrenaturales, producto, resultado de ese miedo que nos lleva a entender que hay peligro para el pequeño. El temor, por ejemplo, al temor en sentido contrario, el temor debe de sacarse. El temor es malo, el miedo es bueno, porque el miedo nos lleva a la supervivencia y el temor nos lleva a una limitación. El temor es el causante de frenarnos. El temor es el causante de no atrevernos a levantar la mano. El temor es el causante de no atreverme a decirle a mi esposa que la amo con todo mi corazón. El temor es el causante que me lleva quizás a no derramar una lágrima por creer, por dar la imagen de que yo soy fuerte. Es el temor el que me limita a hacer y a conseguir que yo pueda avanzar. Sin embargo, el temor está fundamentado en peligros artificiales. El temor está fundamentado en peligros que no son naturales. Por ejemplo, si alguien de alguna manera tiene una mala experiencia con un animalito, llamémosle, ¿qué le gusta? Un cucaracho. Bueno, le va a tener temor a los cucarachos. Y cuando aparece un cucaracho, cuando la verdad es que es un insecto, que basta pisarlo, realmente corremos del cucaracho. La persona que corre del cucaracho es resultado del temor, porque el cucaracho no se lo va a comer. ¿Me estoy explicando? Eso es temor. Me frena a no hacer algo para bien. Un cucaracho o un ratón ya le tiene miedo a todos los perritos porque en algún momento un perrito le ladró. Entonces el temor se apodera y ya no puede aceptar las mascotas. ¿Me estoy explicando? Y entonces ese temor genera diferencias con la esposa, o con el esposo, con los hijos o con el vecino.
esa persona que tiene temor, al final de cuentas, se pone en malas relaciones, resultado de que tuvo una mala experiencia o tiene algo fundamentado. Y ese perrito resulta que es cariñoso. ¿Me estoy explicando? El temor se fundamenta en algo, en una experiencia, en una relación ficticia, en una actuación ficticia. Es algo que toma parte de nosotros. Ahora déjeme explicarle cómo opera el diablo. La Biblia nos enseña que tengamos cuidado, que no le demos lugar al diablo. ¿Por qué dice la Biblia que no le demos lugar? Porque el diablo dice que toma ocasión. Es decir, que el diablo va a tomarte la mano siempre que tú la extiendas. Lo que la Biblia está tratando de decir, lo que Dios está tratando de decir es que no extiendas la mano. Porque si tú extiendes la mano, el diablo te la va a tomar. Pero ¿quién tuvo que haber extendido la mano para que el diablo la tomara? ¿Quién? Si el diablo, si tú no extiendes tu mano, ¿el diablo te forza a tomar, a que la extiendas? No, no puede. La Biblia dice que no le demos lugar al diablo, ya que busca la ocasión. Entonces el diablo quiere decir que está atento, atento. Y cuando tú desenfundas y sacas la mano, el diablo te la toma y te agarra y te gancha. Y entonces a partir de ese momento que te ganchó, tú le vas a fundamenta o siembra un temor en tu vida y entonces empiezas a tener temor a todas esas relaciones. Lo primero que parece ser es que hay una confusión o hay tanto parecido entre el miedo y el temor que es difícil que como seres humanos sepamos cuál es la diferencia. Y muchas veces le llamamos temor al miedo y miedo al temor y no sabemos cuál es la diferencia y a veces justificamos nuestros temores porque decimos que es para sobrevivencia o supervivencia. Pero la verdad es que no sabemos, se parecen tanto que decimos, ¿cuál es la diferencia? Es decir, el miedo es algo que todos tenemos y que podemos desarrollar. Si yo veo lumbre, yo no necesito meter la mano para saber que quema. ¿O sea, Arturo? No. Entonces, el miedo está asociado con la lógica para decir, no voy a hacerlo. El temor es que yo me empiezo a panicar, me empiezo a frenar cuando estoy viendo que está la lumbre y empiezo a tener lo que le llamamos en psicología fobias hacia ciertas acciones. Siempre el diablo el diablo tiene un propósito, robar, matar y destruir la vida de una persona. Alguien me decía, platicamos esta semana, es que ya leía yo un testimonio de una persona que tomó y consumió drogas hasta los 50 años y entonces ya después de los 50 años ya se separa del alcohol, de las drogas, sí, nada más que ya su hígado estaba ya totalmente deshecho, ya tenía situaciones de cirrosis, enfermedades, y entonces me decían, y el diablo ya lo dejó. Pues es que ya realmente ya deshizo su vida, se divorcia, pierde familia, ya ¿qué le queda a la persona? ¿Me estoy explicando? La segunda razón es que al ser humano le falta conocimiento, le falta entrar un poquito en conocer qué es el temor, cuáles son nuestros temores, cuáles son temores en mi vida, qué es lo que ha frenado mi actuación, qué es donde yo me he detenido a regresar, a hablarle a mi esposa, hablarle a mi esposo, qué es lo que me ha detenido, por qué yo no he conseguido algún ascenso en el trabajo, o por qué no he conseguido un trabajo, por qué no he podido ser cariñoso, por qué no he podido ser, a final de cuentas, cierta persona, ciertos logros. Y es importante identificar esos temores.
Les tengo buenas respuestas esta mañana. Les tengo buenas noticias. Que una cosa es saber lo que hace el diablo y que cada vez que nosotros por algún error hemos extendido la mano, pero la ignorancia de cómo salir del error, del temor, nos lleva a veces a avanzar en nuestra edad y seguir viviendo bajo esos temores. Yo les puedo decir que yo desconocía, a final de cuentas, lo que Dios quería hacer en mi vida, y durante 20 y tantos años estuve preso con el temor de hablar de la orfandad. Y fue hasta después cuando entendí que era un temor hablar de ese tema, porque me sentía yo exhibido, me sentía vulnerable. Fue hasta entender que era un temor a un tema, a una condición de mi pasado. Fue hasta entonces que ya pude entender que Dios tiene la solución. Esta mañana quiero decirte que la solución para los temores es Dios. Dios saca los temores. Dios resuelve los temores. Quiero pedirles, tienes la lámina, Dios nos quita los temores. El Salmo 34 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El salmista está claro y está identificando los temores del miedo. Y dice que yo tenía temor, yo no avanzaba, mi matrimonio no era más fructífero, más floreciente, mi relación con mi esposo, mi relación con mi hijo. Yo no estoy hablando de la condición en la que llegas, pero ahora, esta mañana, ¿qué ha detenido para que tú tengas una mejor relación? Para que tú te conviertas en una persona deseable. Para que tú, aquí vamos a dejar un poquito fuera y no porque la suegra sea mala, sino porque la suegra, la esposa, los hijos los vamos a dejar fuera. Y vamos a tratar de entender que Dios me habla a mí de manera personal. Dios quiere limpiar nuestro interior, sacar esos temores y hacer de ti, de mí, sí, Dios quiere hacer de ti una persona deseable. Dios quiere hacerte que cuando te vean en el trabajo digan: wow, puede ser que la empresa vaya de pique, pero no puedo deshacerme de Gerardo. El último del cual pensaría yo en deshacerme sería de Gerardo. Cuando tú te vuelves deseable para tu empresa, la empresa podrá pasar por baches, pero te va a buscar y va a hacer hasta lo imposible, va a hacer todo lo que esté en sus manos por guardarte a ti, por conservarte a ti, por dejarte a ti hasta el último momento. Ya cuando ya no tenga más que hacer, entonces buscará la manera de liquidarte y todavía dejar el contacto abierto. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué quiere una empresa mantenerte? Pues porque tú eres deseable, porque tú haces, porque no tienes temores, porque tú en esa empresa vas a lo inédito, propones, sales, dices, ofreces. Estoy hablando solamente de la empresa. Me gusta el caso de Ivana, cuando le dijeron en la escuela: oye, pues qué bien das clases, ¿dónde has tenido experiencia? ¿Qué has estudiado? No, dijo, pues yo estudié otra cosa, nada más que pues creo en Dios y Dios me ha permitido hacer las cosas. Pues ¿sabes qué? Pues ponte a estudiar. O sea, a ti te queremos y tú te queremos poner y empieza a salir adelante. Y le ofrecieron primeramente para que reemplazara a una, ¿cómo se llama? Una incapacidad. Y después dijeron: no, esta le tenemos que ofrecer contrato, tenemos que gancharla, tenemos que amarrarla.
ofrécele contrato, que venga, que firme. Eso es cuando tú te vuelves, cuando Dios limpia tu interior y quita los temores. Entonces tú te proyectas tal como Dios tiene planeado para ti. Lo segundo que quiero decirte es que los temores tienen su espacio en el interior. A veces, y me acuerdo de hace muchos años que Brendita decía, o alguien decía, vamos a orar, pero oren para que mis circunstancias cambien. Y Dios, lo bueno es que Dios no cambia las circunstancias, Dios te cambia a ti. Dios quiere cambiar tu vida para que tú ya no tengas temores, para que tú rompas las estructuras, para que tú salgas de tus límites. La Biblia dice, ahí en 2 Corintios 7:5, dice, porque de cierto desde que llegamos a Macedonia, no he tenido descanso para mi cuerpo, sino que he luchado contra todas las personas, y dice la Biblia, en lo de afuera, y contra mis temores en lo de adentro. Es decir, que la Biblia deja claro que los temores están adentro de nosotros. Afuera tenemos personas, y lo que estaba diciendo el apóstol es que le estaba luchando contra las circunstancias, pero esas son de afuera. Es sumamente importante tener adentro un hombre de fierro, un hombre de acero, un hombre firme, un hombre seguro para que pueda vencer a los de afuera. Y hace 2 semanas por ahí, ¿dónde está Vane? Por aquí, Vane y Dani Puente y Oscar, y se fueron en un viaje, por primera vez en su vida, rentaron un carro y se fueron ¿a dónde? A Bustamante. ¿A qué iban a Bustamante? No sé. ¿Qué trajeron? No sé tampoco. Pan no trajeron. Pastor, pan de Bustamante no trajeron. Fueron a Bustamante, pero no trajeron pan. Pero no quiero enfocarme en el pan, quiero enfocarme en romper sus límites. Jóvenes que dicen, ¿cómo le hacemos? Jóvenes que no tienen una estructura quizás como la pudiéramos decir, se justifica porque quizás su papá les enseñó, la escuela. No. Jóvenes que rompen sus propios límites y dijeron, vamos a rentar un carro y vámonos a Bustamante. ¿Cuántas veces habías manejado, Oscar, hasta Bustamante? Ninguna, era la primera vez. ¿Cuántas veces habías ido a Bustamante? Vane, ¿cuántas veces te habías formado en un grupo para irte a Bustamante? Son cosas inéditas. Rompes tus temores y dices, tú es tiempo de ir más allá. Ya fueron a Bustamante, ya regresaron felices, contentos, sin pan, pero felices y contentos. Y lo importante es que ellos, su propio límite, lo rompieron. Porque dentro de sí hay un espíritu de Dios que los lleva a hacer cosas que no han hecho dentro de lo que Dios tiene planeado. Está aquí Isaac, que hace meses me decía, pastor, pues es que quiero sacar la visa. ¿Y para qué quieres la visa? Pues quiero ir a Estados Unidos, quiero ir al encuentro, al retiro de varones. Estaba poniendo sus límites más allá. ¿Y tienes visa? No tengo visa. Bueno, yo dije, en el nombre de Jesús. Fue, arregló, aplicó y le dieron la visa. ¡Wow! ¿10 años? 10 años tiene entrada. ¡Wow! ¿Cuántas visas anteriores tenías, Isaac? Y luego me dice, es que ahora quiero que vaya mi papá. Bueno, ya no sé, ¿verdad? Pero quiero enfocarme en Isaac. Él tiene el Espíritu de Dios y lo lleva a hacer cosas que no tenía, a creerle a lo que no es como si fuese,
a llamarle a las cosas que no son. Nunca las he hecho, nunca había ido, nunca, es más, los pronósticos están en contra mía. Pero lo que Dios premia es cuando tú no tienes ese espíritu de temor y entonces vas y avanzas y conquistas. Cuando en tu interior Dios le has permitido a Dios que te limpie. Quiero irme a la solución. El Espíritu Santo es la solución en contra de esto. ¿Cómo le han hecho estos muchachos y adultos? ¿Cómo le han hecho? ¿Por qué danza? ¿Por qué no le da pena que danzar? ¿Por qué no le da pena hacer el ridículo? Déjame decirte que la Biblia dice en Romanos 8:15 que no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque ellos no han recibido el Espíritu Santo, el cual es un espíritu que te da fuerza, que te permite llamarle a Dios Abba Padre. Lo que ellos han hecho, voy a usar la expresión positiva, porque el Espíritu de Dios es un espíritu que te da poder, amor, dominio propio. Es decir, que la persona que tiene temor, la persona que no ha avanzado. Ahora, déjenme hacer una pausa, ahorita que estoy viendo a la hermana Olga. La hermana Olga es un ejemplo. ¿A dónde se ha ido, hermana? ¿Miami? ¿Al centro de Estados Unidos? ¿Dónde está Oscar? En Georgia. Y la hermana dijo, me voy a ir a Georgia y me voy a ir a Miami. Hermana, allá atrás está Luis Gerardo, que en algún tiempo le enseñó a leer y a escribir. O sea, la hermana no sabe muy bien. No había andado en aeropuertos. Porque para irte a Florida, pues no te vas a ir caminando ni en carro, te tienes que ir en avión, es obvio. ¿Cómo se va a ir? Estaba más preocupado yo que ella. Sí me explico, porque yo vi que el espíritu que ella había recibido y el espíritu que hay dentro de ella es un espíritu que te da poder, amor, dominio propio. No es un espíritu que te deja limitado. Aquí estoy, aquí está la abuelita, aquí vive en la colonia en Revolución. No, pues aquí me voy a quedar y aquí me voy a morir hasta que mis hijos vengan. No, dijo, si mis hijos no vienen, yo voy. Es que, hermana, es que hay que ir a Estados Unidos, es otro país, pues yo voy. Es que usted necesita visa, pues yo la saco. Bueno, es que necesita transbordar en aeropuertos para irse, pues yo, porque la abuelita se fue sola. Sí, se fue sola. Sí me estoy explicando. Y no habla inglés. Yo no sé cómo le hizo en la aduana. What's your name? No sé cómo le hizo, pero la hermana estuvo. ¿Cuánto tiempo estuvo en Florida? ¿Cuánto tiempo estuvo en el viaje ya? Como 2 meses. Se aventó 2 meses la viejita ya. Me estoy explicando. Alguien, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que saca los temores, es el que te va a cambiar. El Espíritu de Dios es el que te va a hacer avanzar. El Espíritu de Dios, cuando tú tienes comunión con Él, cuando tú lo aprecias, cuando tú lo abrazas, cuando tú le das el espacio, el Espíritu de Dios que habita dentro de ti, cuando tú eres valiente, cuando tú empiezas por decir, Dios, ven Espíritu Santo, ven, cambia mi vida, porque necesito romper los límites, vencer mis temores. Quiero ser una persona sin temor, a avanzar, a caminar. Cuando tú le dices, Espíritu Santo, ven, el Espíritu Santo también te toma la mano. La diferencia entre el diablo
y el Espíritu Santo es que el diablo toma ocasión cuando tú ignorantemente extiendes la mano. Eso es tomar ocasión. El Espíritu Santo quiere que estés consciente. El Espíritu Santo de Dios quiere que conscientemente, sabiendo a lo que vas, le digas, ven a mi vida, lléname de poder, cámbiame, haz algo en mí. Sé que quizás voy a tener que leer la Biblia, sé que va a haber cambios en mi vida, pero estoy dispuesto a esos cambios. El Espíritu Santo no te engaña. El Espíritu Santo toma tu mano cuando tú de manera consciente. Por eso a veces cuando alguien acepta a Jesucristo y levanta su mano, inconscientemente no sabe a dónde va. Yo no creo que tengamos que juzgar que se equivocó. Simplemente ignoraba dónde iba. Pero cuando tú consciente sabes que vas a cambiar, que de ti el Espíritu de Dios va a remover esos temores y te va a llevar a hacer cosas inéditas, vas a empezar a tener, y te estoy poniendo ejemplos de jovencitos y te estoy poniendo ejemplos de mayores. Dios va a cambiar tu vida. El Espíritu Santo va a cambiar tu vida. Te va a dar todo el poder. Todo el poder. Es que me resulta difícil, pues ahora vas a tener el poder. Vas a tener el amor. Quizás te falte amor para perdonar, pero ahora el Espíritu de Dios te va a llenar todo el amor. Vas a poder amar. ¿Y cómo es eso que dice Dios que pongamos la otra mejilla? Pues es que cuando tienes amor, pones la otra mejilla. Y quiero irme a mi caso. Cuando mis hijos se han equivocado, sí he puesto la otra mejilla. Porque los amo. Me estoy explicando, eso es amor. Sabes que se equivocaron, pero no los dejas de ser tus hijos. El Espíritu de Dios es el Espíritu que te permite ser adoptado como hijo de Dios. Y aun y cuando te equivoques, Dios te va a aceptar, te va a perdonar y va a hacer que todas las cosas sean para tu bien. Ay, caray, es que tomé la decisión equivocada. Dios va a decir, el Espíritu Santo que intercede por ti, va a decir, papá, quería hacer lo bueno, pero pues hizo lo malo. Tómaselo como bueno. Y entonces el padre va a decir, sí, bueno, bien hijo, pásale. Vas a tener poder, amor y dominio propio. Ya no vas a ser resultado de provocaciones. ¿Cuánto nos avergüenza ser resultado de provocaciones? Porque alguien nos provoca, nos pica donde nos duele y reaccionamos provocativamente, perdiendo quizás lo que tenemos. Cuando tienes al Espíritu Santo, dice la Biblia ahí que hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ves, dices tú, parece ser de hule, no le duele. No, sí le duele. Pero el Espíritu Santo hace que la persona sea congruente con lo que piensa. No porque entras a las ofertas, vas y gastas todo lo que tienes. No, empieza a haber prudencia dentro de ti. Esto es lo que Dios te ofrece esta mañana. ¿Algún temor? Yo soy el primero. Yo tengo temores que dejar. Y yo soy el primero en decirle, Dios, quita ciertos temores que todavía hay en mí.